Bien, entonces continuamos. Decía lo siguiente, ¿no? Que frecuencia relativa simple se representa pues mediante una h minúscula, ¿no? Es el cociente de la frecuencia absoluta simple y el número total de datos. Sus valores son números reales que oscilan entre 0 y 1 y la suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1, ¿no? Entonces se da cuenta que aquí mismo, ¿no? Dice que la frecuencia relativa simple va a ser igual a la frecuencia digamos absoluta entre número de datos, total de datos, ¿no? Entonces acá depende, pues dependiendo cuántos datos tengo, ¿no? Entonces, pero me dice también, ¿no? Que la frecuencia relativa simple va a ser siempre menor o igual que 0 y también puede ser mayor o igual que 0. Siempre va a sumar a 1, ¿no? Justamente dice, los valores de frecuencia relativa va a estar oscilando de 0 a 1, ¿no? Entonces, justamente cuando dice se halla pues mediante la cociente de frecuencia absoluta simple, ¿no? Por ejemplo, voy a dividir, en este caso, digamos, esta frecuencia absoluta simple 1 entre el número de, digamos, datos que tengo, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, si mi frecuencia absoluta es igual a 8 y n para mí, o número de datos es igual a 20, entonces voy a dividir 8 entre 20, ¿no? Y ahí me sale pues un número, digamos, decimal, ¿no? Igualito, ¿no? Si mi frecuencia absoluta 2 es igual a 4, sigo dividiendo entre el total de datos, que es 20, ¿no? N es igual a 20. Así, de esa manera hago pues, mis divisiones sucesivas, ¿no? Dependiendo cuántas frecuencias absolutas tengo, ¿no? Seguimos. Luego tenemos frecuencia relativa acumulada, ¿no? Casi parecida a la anterior. En este caso es la que resulta de acumular sucesivamente las frecuencias relativas simples, ¿no? Por ejemplo, va a ser la suma de las frecuencias relativas, ¿no? Simples. Eso va a ser igual pues la frecuencia acumulada, ¿no? A frecuencia relativa acumulada, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia relativa acumulada se representa mediante una h mayúscula y acompañado de una i minúscula, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, si yo quiero saber la frecuencia absoluta 1, entonces lo voy a igualar pues a la frecuencia relativa simple, ¿no? Y si yo quiero saber cuánto es mi frecuencia relativa acumulada, entonces voy a hacer pues la acumulación de la suma de ¿quién? De la frecuencia relativa simple más 1 más la frecuencia relativa 2, ¿no? Y así de esa manera sigo, pues si yo quiero saber cuánto es pues mi frecuencia relativa 3, igualito hago pues la suma de la frecuencia de la frecuencia relativa simple más la suma de frecuencia relativa simple 2 más la frecuencia relativa simple 3, de esa manera, ¿no? Ahora sí quiero saber total, ¿no? Digo la frecuencia relativa i, entonces va a ser igual para mí frecuencia relativa simple 1 más la frecuencia relativa simple 2 más la frecuencia relativa simple 3 y más punto suspensivo la frecuencia relativa i, ¿no? Y hasta que llega i, ¿no? Nota, las frecuencias relativas también se pueden expresar en tanto por ciento, ¿no? Bastará con multiplicar por 100 las frecuencias relativas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo tenemos, ¿no? Por ejemplo, de calcular mi frecuencia relativa simple me haya salido ¿cuánto? 0,32. Entonces eso es decimal. Si yo quiero expresarlo en porcentaje, basta pues multiplicarlo por 100, ¿no? 0,32 por 100, 32%. De la misma manera, el segundo, digamos, frecuencia relativa simple, que es 0,07, está pues expresado en decimal. Pero si yo quiero saber el porcentaje, entonces multiplico pues por 100 y de esa manera me sale 7%, ¿no? ¿Me das cuenta, no? Entonces puedo contestar mediante la expresión decimal o también porcentaje, ¿no? Aquí a la frecuencia relativa simple, ¿no? Seguimos. Ahora representación de datos. Los datos pueden ser representados por
Por lo tanto, puede ser representada por las tablas estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es una tabla estadística? Es un arreglo de filas y columnas en los cuales se encuentran distribuidos en los datos, ¿no? Por ejemplo, ejemplo número 1, ¿no? Ejemplo número 1. Entonces, de un grupo de 200 alumnos se obtuvo el siguiente información respecto a sus edades. Se dan cuenta que mi variable estadístico XY y mi frecuencia absoluta, ¿no? O la frecuencia simple, o digo, no, frecuencia absoluta simple, o simplemente mi frecuencia, ¿no? Se dan cuenta que acá está la edad de los chicos en esta columna, ¿no? Que representa pues la variable estadístico X1, ¿no? Entonces, si yo quiero numerar, diría pues X1, X2, X2, X3, X4, ¿no? X5. Entonces, miren, ¿eh? Y las frecuencias. Entonces, mira, acá las edades de los chicos, aquí pues las veces que repiten, digamos, las edades, ¿no? De los chicos, ¿no? ¿Cuántos chicos habrán, ¿no? Por ejemplo, dice, aquí están las gama de edades, aquí está la frecuencia, ¿no? La frecuencia que repiten las edades, ¿no? Entonces, miren, dice que 14 chicos o 14 estudiantes tenían ¿cuántos años? 25 años, ¿no? Entonces, en otras palabras, había 25 estudiantes de 14 años. Y luego habían 45 estudiantes de ¿qué? De 15 años. 65 estudiantes de 16 años. 38 estudiantes de 17 años. Y al final, 27 estudiantes eran ¿de qué? De 18 años. Todos ellos sumaban ¿cuánto? 200, ¿no? Entonces la población era de 200 estudiantes. Ahí está, tal como está, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces qué cosa es una frecuencia? Las veces que repite, digamos, la variable estadística XY, ¿no? Listo, así está bien clarito lo que está, digamos, ratificando lo que hemos explicado, ¿no? La teoría. Entonces luego pues continuando vamos a las gráficas, ¿no? Las gráficas, XY es variable estadística, ya sabemos eso. FSI minúscula es frecuencia absoluta simple, ¿no? Entonces esos dos variables participaron aquí en nuestra gráfica, ¿no? En nuestra gráfica de acá, ¿no? Entonces vamos a ver pues los gráficos estadísticos ahora, ¿no? Se pueden presentar mediante varios, ¿no? No solamente barras o sectores, también puede ser de histograma, pictograma, hay muchos más, ¿no? Acá tenemos solamente, nos ha presentado solo con dos, o formas de graficar, ¿no? Mediante la gráfica de barras o también de sectores circulares, ¿no? O sector circular, ¿no? Por ejemplo, yo puedo leer fácilmente, ¿no? De esta gráfica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Puedo leer toda esta gráfica. Pues por eso se llama la estadística, sirve para hacer las interpretaciones, ¿no? Las interpretaciones de los datos que nosotros lo queremos necesario, ¿no? En este caso, puedo digamos, interpretar lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal? Puede explicar así en mi clase, que habían 14 estudiantes de ¿cuánto? De 25, ¿no? Por ejemplo, edad de estudiantes y cantidad de estudiantes, ¿no? En otras palabras, en la horizontal va edad de estudiantes, en la vertical, en el eje vertical va, pues, digamos, cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, empiezo a interpretar. Habían 14 estudiantes de cuántos años, de cuántos años, de 25 años, ¿no? Y luego digo, habían 15 estudiantes de ¿cuánto? De 15 estudiantes de 45 años. Y habían, pues, digamos, 16 estudiantes de ¿cuántos años? De 65 años acá. Y habían 17 estudiantes de ¿cuánto? 38. Y por último, habían 18 estudiantes de ¿cuánto? De 27, así, ¿no? Sabemos que cada separación de puntos, pues hay 10, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, hay un intervalo 5, ¿no? Por eso digo, pues llegamos así, si fuera así, 14 estudiantes, edad de 14, no, ¿cuántos estudiantes eran de 14 años? Eran pues 25 estudiantes, así de esa manera estoy interpretando la gráfica, ¿no? Estoy leyendo la gráfica, ¿no?
Entonces eso pues esa es la importancia de estadística. También acá tengo otra forma de graficar, por gráfica de qué, sector circular. Aquí tenemos 16 años, representa la parte la más ancha, ¿no? de este círculo, ¿no? de esta forma circular. Entonces, o se lo podemos llevar de este sector circular. Entonces, como grandazo, entonces acá será pues 65, ¿no? Luego tenemos pues 17 también grandecito. Entonces esta partecita, por supuesto, pequeño que 16, y acá significa que hay cuántos estudiantes, 38, ¿no? Y así sucesivamente podemos, digamos, empezar a leer nuestra tabla estadística, ¿no? Entonces seguimos, chicos. Ahora sí, nos vamos a ejemplos prácticos, ¿no? El siguiente gráfico nos muestra el número de pacientes atendidos en un centro de salud en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, ¿no? Mira, acá tenemos el variable estadístico, acá tenemos frecuencias absoluta, simple, aquí tenemos frecuencia acumulada, aquí tenemos pues frecuencia relativa simple, aquí tenemos frecuencia relativa acumulada, ¿se encuentra? Uno, digamos, sí, digamos con letra minúscula, mayúscula, minúscula, mayúscula, por supuesto, se diferencia, ¿no? Entonces, en año 2016 habían pues 200 pacientes. Frecuencia, digamos, absoluta, ¿no? Esta es la frecuencia. Se dan cuenta que en el año 2016 había una frecuencia de 200 pacientes, ¿no? En 2017 habían 500 pacientes. En 2018, 700 pacientes. En el 2019, 600 pacientes, ¿no? De esa manera hemos calculado la frecuencia absoluta simple, ¿no? Ahora vamos a calcular frecuencia relativa, bueno, frecuencia acumulada, ¿no? Acumulada. Entonces, mi frecuencia acumulada 1, sobre el que está por acá, 1. ¿Cuánto es? 200. Hemos dicho que es la misma de las frecuencias absoluta simple, ¿no? Eso mismo repite. Ahora yo quiero saber la frecuencia acumulada 2, de acá, entonces va a ser igual su mismo valor, que es 500, sumado con la frecuencia absoluta 1, ¿no? Entonces sumamos 500 más 200 igual a 700. Y quiero saber pues frecuencia acumulada 3, entonces va a ser igual la suma de 700 más, y más digamos la frecuencia absoluta 2, ¿no? Entonces, los dos sumas me sale 1400. Y quiero saber ahora frecuencia absoluta 4. Entonces va a ser igual su mismo valor que 600 sumado a la frecuencia acumulada 3, ¿no? Entonces sumamos 600 más 1400 igual 2000. ¿Correcto? Listo. De esta manera hemos hallado pues la frecuencia acumulada, ¿no? Ahora nos pide hallar pues la frecuencia relativa simple. Entonces la frecuencia relativa simple va a ser lo siguiente: el mismo o la misma frecuencia absoluta simple entre total de la población, ¿no? Total de la población, ahí está, total de pacientes. N significa total de pacientes, ¿no? ¿Cuánto es? 2000. Entonces, mi frecuencia relativa 1 va a ser igual 200 entre 2000. Eso es la razón que me sale 0,1 o 0,10 lo mismo, ¿no? Y eso yo puedo interpretar también por porcentaje. Entonces, ¿cómo puedo interpretar el porcentaje? Solamente multiplico por 100, ¿no? 100 por 0,1, 10%, ¿no? Segunda frecuencia relativa simple va a ser igual misma frecuencia absoluta 2 entre el total de la población que es N. Entonces, 500 entre 2000. Eso me sale 0,25, ¿no? Y que también puede expresar, digamos, mediante porcentajes, multiplicando, ¿no? 0,25%, 25%, ¿no? De la misma manera, frecuencia relativa 3 va a ser igual a 700 entre el total de la población, que es 2000, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale? 0,35. Y expresando el porcentaje 35%. ¿Por qué? Porque he multiplicado por 100, ¿no? Así igualito. La frecuencia relativa número, estamos hablando 5, va a ser igual 600, ¿no? O la frecuencia absoluta 4
entre el total de la población. ¿Cuándo me sale eso? 0,3. Expresado en porcentaje, 30%, ¿no? Entonces,